En ese tiempo yo los cobros los hacía por Google Calendar. Lo hacía yo, anotaba en Google Calendar, este gimnasio me tiene que pagar en esta fecha y yo mandaba el correo y le decía, págame por favor, págame. Y le decía, te voy a cortar el servicio. Yo me hacía como un bot específico que les cobraba a los usuarios, era yo por debajo y después yo les cortaba el servicio cambiando un if dentro del código. Era súper precario, súper manual. Cuando tienes 50 usuarios no lo percibes, pero cuando tienes 50.000 usuarios, ahí sí te das cuenta que el LangChain es el que se está demorando 2 o 3 segundos por llamado, y esos 2 o 3 segundos multiplicados por 50.000 te botan la plataforma. Nvidia quería cerrarla, quería cerrar todo, quería cerrar todo GPT eh, y aprovechar el equipo y la tecnología. Entonces uno dice, bueno, cerramos la empresa y nos adquieren y pasamos a ser empleados en, igual que cualquier otra empresa, o seguimos con este sueño loco de crear cosas. Bienvenidos a Lo que te estás perdiendo, un podcast donde hablamos de emprendimiento e inteligencia artificial. Hoy hablamos con Daniel Ávila, el creador de CodeGPT, una herramienta de inteligencia artificial con millones de usuarios. Hablamos de por qué rechazó la adquisición por parte de Nvidia, de cómo crear productos escalables y globales y de muchísimos otros temas más que te van a fascinar. No te lo pierdas. Hola Daniel, ¿cómo estás? ¿Desde dónde nos saluda el día de hoy? Hola, ¿todo bien? Gracias por la invitación. Los saludo desde Michigan, Estados Unidos. Muchas gracias a ti Mi por hogar. sacar. Muchas gracias a ti por sacar el espacio. Daniel, Sí, cuéntanos dale, no cómo. hay problema. Feliz de compartir. Genial, genial. Daniel, cuéntanos cómo llegaste al emprendimiento y a la inteligencia artificial. Al emprendimiento, ¿cómo llegué? Soy programador, soy ingeniero en informática, estudié eso y no porque me gustaban las computadoras ni nada, simplemente porque vi que era una carrera que como que estaba de moda y dije, voy a eso, y ni siquiera había aprendido un computador antes, no sabía que había que escribir código. Era Y como la cuando carrera empecé, hot en ese momento. claro, en ese momento, de hecho mi mamá me dijo, oye, métete a esto, creo que va a ser el futuro. Y le hice caso y me gustó mucho la parte del código, me gustó mucho escribir código. No sé abrir computadores, no sé qué es el disco, qué es la memoria, no entiendo nada de eso, pero sí escribir código me gusta muchísimo. Así que ahí empecé a trabajar en varias empresas, primero consultoras, trabajando en bancos, trabajos bien tradicionales, y de repente empecé a notar que empezó a nacer el movimiento de startups, el movimiento de emprendimiento, de startup tecnológica, aplicaciones móviles en ese momento, y, y fui a trabajar al IF en Chile. Es como un espacio donde se juntan varias startups, es un cowork, recién estaba saliendo el tema de los cowork, y justo trabajé en una empresa que se llama Social Lab, donde ellos potenciaban a otras empresas o startups sociales, y yo trabajé haciendo la plataforma de proyectos dentro de Social Lab. Y ahí me enamoré del tema del emprendimiento, de crear aplicaciones, porque conversé con muchos emprendedores, iban muchos a dar charlas allá. Y desde ahí que me decidí a emprender, me decidí a crear mi propia plataforma. Y la primera que creé fue Magic, que es una plataforma de administración de centros deportivos. Lo hice porque a mí me gustaba, yo estaba haciendo CrossFit en ese tiempo. Y mi esposa, que en ese tiempo no la conocía, era la dueña del gimnasio. Entonces dije, ya aquí aprovecho, le creo una plataforma y sale algo. Y funcionó porque ahora tenemos una hija y tenemos la plataforma también, VoxMate, que sigue creciendo, ya va a llegar a los 1.000 gimnasios en Latinoamérica. Y desde ahí que partí con esto y no he parado. Genial. Tú creaste Postmagic hace más de 8 años, si no estoy mal. Más o menos, sí, creo que como 8 años, sí, 8 o 9 años por ahí. En ese tiempo, ¿cómo era convencer a los dueños de gimnasio a utilizar este software, ¿no? Digamos cuando... Ahora un poco más, mucho más común el Ujú. término software as a service, pero en ese tiempo, ¿cómo, Sí.
¿Cómo fue ese proceso de convencer a los dueños de gimnasio? Mira, fue más o menos fácil, creo yo, o, por el tema de que primero, cuando uno quiere entrar como en el círculo y probar su plataforma o su emprendimiento, tiene que ir por el círculo cercano, ¿cierto? Entonces tiene que decir, oye, mi primo tiene una empresa, quiero probarla con mi primo. Un amigo creo que tiene esta necesidad, voy a probarlo con ellos y Kyle, que era mi esposa, que es mi esposa, tiene muchos conocidos en el mundo del CrossFit en Chile. De hecho, ella era la campeona de CrossFit en Chile y la conocían. Aparte, una gringa con un gimnasio, era como que llamaba la atención. Entonces, desde ahí nos pusimos a contactar a estos dueños de gimnasio. Le dijimos, mira, tenemos un software, nos está funcionando súper bien a nosotros. ¿Quieres probarlo? Al principio fue como, oye, pruébalo gratis, no nos funcionó. Porque no lo utilizaban. Lo gratis como que creo yo que no se valora. Y después le empezamos a cobrar. Le empezamos a cobrar muy poco, le cobramos por usuario dentro del gimnasio. Y ahí como que dieron un valor agregado. Dijeron, bueno, si yo voy a estar pagando un monto por usuario, se lo puedo cargar a la mensualidad, a la membresía de este usuario, y se paga solo el software. Y nosotros se lo vendíamos de esa forma. Le decíamos, mira, ahora vas a tener un software, cóbrale 500 pesos más a tus clientes y se paga solo. Y decían, bueno, 500 pesos más no es nada, eso es medio dólar más o menos. Y, y finalmente nosotros hacíamos el cálculo matemático, hacíamos el flujo comercial al dueño del gimnasio para que el dueño del gimnasio le hiciera clic y dijera, sí, sabes que tienes razón. Lo voy a comprar si es que aplico este modelo de comercial dentro del flujo de mis clientes para que el software se pague solo, yo tenga más ingresos y además tengo un software dentro de la administración de mi gimnasio. Fácil más o menos, no era tan fácil, pero encontramos ese punto, que fue lo interesante. Encontrar el punto de cómo venderle al cliente, haciéndosela fácil al cliente para que compre tu software, yo creo que es el punto clave para que ellos te empiecen a comprar. Y funcionó, nos empezaron a comprar, teníamos 80 gimnasios ahí, y solamente bootstrapping no levantamos ni un peso en ese tiempo hasta que empezaron a explotar los servidores, empezaron a explotar los tickets de soporte y dijimos algo tenemos que hacer porque ya tenemos demasiados clientes y no tenemos plata para poder atender esas otras cosas que no estaban en el roadmap. Buenísimo. ¿Y cuál fue tu primer contacto con la inteligencia artificial y cómo llegaste a tu última startup, que es la que tienes actualmente, por la cual eres bastante conocido, CodeGPT? ¿Y qué Sí, hace CodeGPT para, digamos, nuestra audiencia que no sepa, la poca audiencia que tenemos, que, digamos, vale, que no vale. sepa cuál es CodeGPT? ¿Qué hace CodeGPT, perdón? Sí. Mira, partí con la inteligencia artificial cuando, bueno, yo igual ya había hecho algunos cursos, como soy informático, siempre estoy revisando diferentes tecnologías, me había metido en Business Intelligence, trabajé mucho tiempo en Business Intelligence, eh, mejorando bases de datos, normalizando bases de datos, trabajando mucho con los datos. Entonces ya me gustaba, ya hacía análisis ya sabía lo que era una red neuronal, de hecho ya había corrido algunas redes neuronales. No me gustaba esa parte porque a mí me gusta sacar productos y que lo utilicen los usuarios. No me gusta el front tampoco, así que tampoco escribo la parte del front, pero sí me gusta estar en el medio, en la capa de negocio. Entonces puedo tomar esta capa de datos, aplicarla en el backend y después ver algo del front y ver cómo el usuario empieza a trabajar con esto. Entonces veía un poco lejano el tema de la inteligencia artificial, el machine learning, porque era algo que se trabajaba como en un laboratorio donde tú tenías que correr mucha red neuronal y salía un resultado. A mí me gustaba ver que el usuario utilizara el producto que yo creara. Entonces, no le di mucha importancia a eso, no me gustó mucho. Sí conocí de qué se trataba, leí un par de libros
ejecuté algunas redes neuronales, leí hasta el perceptrón y quedé ahí, dije, ya, esto está interesante, ojalá en algún momento eh, esta tecnología explote. Y cuando ya la sacaron por API, ahí dije, acá está donde yo puedo hacer la conexión entre esta tecnología que está bien escondida, que está difícil pasársela al usuario, ahora que ya está a través de una API, que fue la primera que probé, la de OpenAI con GPT-3. Dije, ahora ya sí la puedo utilizar en un servicio y pasársela a los usuarios para que ellos la utilicen. Y ahí es donde hice el match con CodeGPT. A través de la API de OpenAI, lo que hice fue conectarla con Visual Studio Code, creé una extensión que se llama CodeGPT y tú agregando tu API key tenías la conexión por debajo con la API y podías empezar a pedirle código al asistente dentro de Visual Studio y te podía empezar a generar código. Ahora lo vemos súper fácil, ahora está en todos lados, pero esto fue hace 3 años atrás, más o menos. Fue en diciembre del 2022. O sea, ChatGPT había salido hace un mes o tres semanas más o menos. Y CodeGPT apareció conectando lo mismo dentro de Visual Studio Code. Y, y nada, lo publiqué y fue una locura porque mucha gente no conocía ChatGPT o mucha gente recién estaba utilizándolo, pero cuando lo empezó a ver dentro de un entorno más familiar, empezaron se empezó a expandir mucho más. Y creo que es lo que está pasando ahora. Ahora de repente nosotros vemos que en Gmail, por ejemplo, te aparece, eh, oye, yo te voy a escribir el correo. Y es como, oye, en el entorno más familiar donde yo escribía correo, ahora la inteligencia artificial me lo está escribiendo. En Google Drive, en varias plataformas se está metiendo la inteligencia artificial. Bueno, eso lo hice yo hace 2 o 3 años atrás y por eso llamó mucho la atención y explotó mucho. De hecho, vamos a llegar a los 2 millones de descargas, yo creo que en la próxima semana. Y sigue explotando porque ahora CodeGPT ya tiene conexión a todos los proveedores de inteligencia artificial. Todos sacaron APIs, todos sacaron nuevas funcionalidades y esas funcionalidades las vamos metiendo dentro de la extensión y tú puedes utilizarla, puedes conectarla con diferentes modelos y por debajo nosotros igual nos pusimos a aprender las mejores prácticas para que los modelos conocieran mucho mejor el código de los repositorios, entonces empezamos a sacar otras funcionalidades y otros productos también intermedios. Pero esa es la historia, más o menos fue como, me interesa, ahora que está por API, le doy a full con esto porque lo puedo sacar a producción. Muy chévere, muy chévere. A mí me llama mucho la atención tu historia porque tú creaste este producto antes del boom de los editores de código con inteligencia artificial. Ahorita vemos, no sé, Windsor, que es la empresa de coding que es la que está por detrás de Windsor. Vemos a Microsoft con Copilot y vemos diferentes compañías que salieron y están teniendo también mucho auge. Y tú fuiste como un precursor de esas compañías, podría decírselo. E incluso en muchas entrevistas comentas que has trabajado en compañías de Microsoft, de Nvidia y estas otras compañías. ¿Qué tal es trabajar con estos equipos de estas grandes compañías? Eh, no sé, algo que hayas visto que te llame la atención en mentalidad, en la forma en la que trabajan. Sí, de hecho nosotros cuando fuimos a San Francisco nos juntamos con los de Windsor. Nos juntamos con los de Continuo también, que son otra extensión. Con los de Cursor no nos hemos juntado. Con los de Microsoft, los que están haciendo Copilot y Visual Studio, que creo que ahora van a juntar los equipos. Antes no eran equipos juntos, pero ahora los van a juntar. Trabajamos con ellos, conversamos, fue como en un principio donde todos estaban medio perdidos, no sabían qué hacer, no sabían si seguir como extensión o sacar un nuevo editor de código. Y de hecho todavía están algunos sacando nuevos editores, no les funciona bien, se van a extensión. Nadie sabe muy bien cómo va a funcionar esto, recién está partiendo. Pero mira, creo que están todos, algo en común que tienen todos los equipos es que están todos aprendiendo. O sea, cuando nosotros nos juntamos con los de Visual Studio,
yo dije, bueno, estos tipos son los que vienen creando un producto increíble hace mucho tiempo, lo sacaron open source, o sea, está el repositorio ahí, y no sabían muy bien cómo conectar los modelos. Entonces, todos venían con esta mentalidad de que sí, eso es el futuro, pero no sé cómo funciona esta tecnología. Y de hecho, mucha gente todavía no sabe cómo funciona y muchos de estos equipos todavía no saben controlar los modelos y por eso funcionan súper mal, por eso responden mal, por eso rompen muchos proyectos, porque son difíciles de controlar y a medida que van saliendo nuevas generaciones de modelos, tienes que reestructurar todo lo que hiciste para atrás. GPT 3.5 para mí era increíble cuando salió, era súper estructurado el modelo y lo podías controlar un poco mejor. Y sale GPT-4 y te das cuenta de que tienes que cambiar muchas cosas porque ya el modelo es más inteligente y eso significa que responde diferente para algunas cosas. Entonces, creo que están todos aprendiendo. Cada vez que sale un nuevo modelo, todos dicen, bueno, ¿cómo afrontamos que este nuevo modelo es más inteligente? Posiblemente nos rompa algunas cosas para atrás. Y mira, me llama mucho la atención un paper que salió que decía que GPT-4 bueno, el 3.5 había sacado como 90% de mejoras y GPT-4 había pasado al 3% o al 4%. Y después leyendo el paper, salió mucha gente a criticarlo, yo también lo leí, y era porque ahora GPT-4, en vez de entregarte el código directamente solamente el código, te lo entregaba con Markdown. O sea, te lo entregaba mejor escrito y enfocado a los chats, para que se vea bien en el chat, con los títulos, con el bloque de código. Y eso había hecho que todas las pruebas que habían pasado de estos tipos en el paper lo había dejado en un 4% de mejora. Entonces ahí te das cuenta que el modelo se puso más inteligente, el modelo empezó a escribir código más estructurado y eso hizo que fallaran muchas cosas para atrás. Y eso le pasó a muchas empresas y ahí mucha gente se lo tomó y dijo, ven que los modelos son más tontos, que los modelos no funcionan bien. Significa que el modelo fue más inteligente, incluso. Que el modelo ahora ya está preparado para que los usuarios comunes y corrientes puedan leer su respuesta. Y yo creo que eso es lo que está pasando ahora con todas las empresas. Todas las empresas, cuando ven que va a salir un modelo nuevo, tienen que prepararlo, tienen que revisarlo y cuando simplemente lo sacan y dicen ya, ahí está, se dan cuenta que rompe muchas cosas para atrás y están todas intentando prepararse para el GPT-5, GPT-6, Cloud 5, Cloud 6, para que no se rompa. Y nosotros estamos haciendo lo mismo, o sea, tenemos muchas capas separadas que nos permiten probar un modelo, revisarlo bien, hacer muchas pruebas, tenemos muchos benchmarks internos que nos permiten ejecutar esas pruebas. De hecho, tengo un repo open source que lancé que tú puedes correr un código en Python y te empieza a generar pruebas y empieza a ponerle nota al modelo si es que es bueno o malo en escribiendo código o superando desafíos de código. Y todas esas cosas hay que correrlas primero, hay que entenderlas, cómo controlar al modelo y después ver si es que ese modelo sirve para el caso de uso o no, porque hay muchos que no ejecutan bien las tools, que no entienden muy bien algunos conceptos, entonces es preferible quedarse con el modelo anterior y ver si la siguiente generación va a funcionar mejor. Y a todas estas empresas con las que trabajamos, todas les pasa lo mismo, porque son como cajas negras los modelos, entonces no puede ajustarlo mucho para que funcione en el flujo que está intentando ejecutar. Dani, ¿y tú por qué crees que se ve esa baja como en el performance de algunos modelos, por ejemplo, para entregarte código? Es que de pronto es que tratan de abarcar mucho Ujú. y eso genera que el modelo inicie como a dar ese bajo performance en entregarte resultados buenos en una tarea específica. A ver, en mi experiencia creo que es el entrenamiento que está mal hecho. Yo no creo que sea que intenten ejecutar mucho, yo creo que eh, por los modelos, los últimos modelos que estamos viendo, por ejemplo Grok 4 y Claude Opus 4,
y Claude Sonnet 4, que para mí son los mejores que utilizamos, esos modelos abarcan muchísimo y hacen de todo y funcionan súper bien con las tools, funcionan súper bien con todo lo que tenemos. Entonces, nos damos cuenta que sí es posible que un modelo haga absolutamente de todo y no rompa cosas. Pero, no voy a decir la empresa con la que estamos trabajando, porque tenemos que presentarle el viernes, de hecho, de esta semana. Es una de las empresas grandes que nos están pidiendo feedback de por qué no utilizamos sus modelos en producción y les tenemos que hacer un reporte de aquí al viernes de por qué no funciona. Y nos damos cuenta que básicamente lo entrenan mal. Y te voy a dar un ejemplo. Cuando los modelos llaman a una tools, por ejemplo, para que ejecute código, nosotros tenemos que mandarle primero las tools y decirle, oye, tienes estas capacidades, tienes tres capacidades. Escribir archivos, eliminar archivos, editar archivos. Nada más. Es lo único que tú puedes hacer. Y el modelo, según la solicitud del usuario, tiene que elegir dentro de estas tres capacidades. Lo que está haciendo este modelo, que vamos a presentar el reporte el viernes, es que está inventándose capacidades por debajo. Y se está inventando la capacidad de obtener el clima. Que si tú te fijas en todas las documentaciones, la primera tools que aparece es Get Weather, que es la de obtener el clima. Y eso es básicamente porque lo están entrenando con documentación que está en internet, documentación que repite absolutamente en todos los ejemplos Get Weather. Entonces es mal entrenamiento del modelo nada más, o sea, no tienen la experiencia y la capacidad que sí tienen los equipos de Anthropic, los equipos de OpenAI, los equipos de Grok para hacer un buen entrenamiento del modelo y por eso necesitan este feedback de estas startups que están utilizando mucho los modelos como nosotros para poder decirle, mira, acá está fallando tu modelo y acá es donde tú tienes que sacarle un poquitito el entrenamiento básico de los ejemplos que aparecen en internet porque lo está repitiendo en cada una de las llamadas a las tools. Ese es un ejemplo súper específico, pero un modelo sin tools es un modelo que no puede ejecutar cosas. Entonces es un modelo que finalmente no se puede transformar en un agente que se meta dentro de tus entornos de ejecución. Y finalmente por eso nosotros no utilizamos algunos modelos porque están mal entrenados, pero es por los datos nada más, creo yo. Buenísimo. Dale, mira que yo he hablado con muy poca gente que tenga tantos usuarios como lo tiene CodeGPT y que ya tengan, digamos, un producto con inteligencia artificial de esta magnitud. Muchas empresas, muchas personas están como experimentando herramientas internas y de cara al producto, pero pues no tienen millones de usuarios aún. Entonces, me gustaría que nos pusiéramos como en el escenario de alguien que quiera lanzar un producto y que espere que tenga millones de usuarios, así como CodeGPT. ¿Qué le recomendarías? Enfoquémonos en la parte técnica. ¿Qué le recomendarías, digamos, para los primeros 1.000 usuarios? Y ya luego cuando tenga esos millones de usuarios, en cuanto a infraestructura, en cuanto a cómo experimentar rápido y cuando el producto ya esté un poco más maduro. Te voy a dar la experiencia que tuvimos nosotros. Y, y esa experiencia también fue en base a mi experiencia de cómo partí VoxMagic. Y en VoxMagic yo partí con, ¿cómo se llama esta plataforma? DigitalOcean. Partí con DigitalOcean, levanté todo en un monolito, base de datos, todo dentro, todo metido ahí y ahí a un dominio. DigitalOcean te Y da como esos droplets, ¿no? claro, sí, de Mm, hecho, es que en ese tiempo, de hecho, parece que ni siquiera los tenía, era como un mm. servidor y tenía como tres o cuatro botones, fue hace como 9 años atrás, así que levanté un server nomás, le instalé MySQL, le instalé PHP y me puse a programar una plataforma, un framework, utilicé Laravel 4 creo, así de antiguo. Y para mí esa es la mejor opción. O sea, tú puedes sacar una plataforma que sea un Excel. No necesitas hacer tremenda plataforma, microservicios.
Simplemente tienes que levantar algo, dejarlo disponible al usuario y ver si es que agarras tracción. De hecho, en ese tiempo yo los cobros los hacía por Google Calendar. Lo hacía yo. Anotaba en Google Calendar, este gimnasio me tiene que pagar en esta fecha y yo mandaba el correo y le decía, págame por favor, págame. Y le decía, te voy a cortar el servicio. Yo me hacía como un bot específico que les cobraba a los usuarios, era yo por debajo y después yo les cortaba el servicio cambiando un if dentro del código. Era súper precario, súper manual. Y les recomiendo que lo hagan así. O sea, si es que te vas a poner a armar tremenda plataforma y no puedes validar que usuarios te van a pagar. Esa para mí es la validación número uno. Si lo usan, genial, pero si te pagan, significa que ya tienes un negocio y que le dolió o le gustó mucho tu plataforma al usuario. Y le dolió mucho la necesidad que cubrió y dijo, tengo que pagar por esto. Entonces hicimos lo mismo con CodeGPT, dijimos, no, no saquemos tremenda plataforma. De hecho, CodeGPT era una extensión que corría de forma local y que tú ponías tu API key. Sí, sigue siendo así. Tú pones tu API key en un plan específico, pones tu API key, te conectas y todo corre de forma local. Y, y nosotros no tenemos servidor, no tenemos nada. Y después dijimos, hagamos nuestra nube, hagamos nuestro servidor, hagamos nuestro sistema de login, logout, pero en un principio fue todo corre local, nosotros no gastamos nada. Y cuando ya empezamos a crecer, tampoco nos lanzamos como full Amazon, full Google o Azure, sino que seguimos utilizando servicios bien básicos. Utilizamos Vercel, utilizamos Supabase, ¿cuál otro? Utilizamos Docusaurus para la documentación. Ojalá toda la capa gratuita de todos los servicios. Y dejamos todo el tema de escalabilidad para el momento donde teníamos que escalar. Y ya cuando empezamos a llegar a miles de usuarios, después cientos de miles de usuarios, ahí fue como, uff, acá tenemos que escalar. Y yo ya tenía también la experiencia de pasar de DigitalOcean a Amazon y ya sabía cómo hacerlo, el equipo es súper bueno también, así que pasamos todo a Amazon y ahora ya tenemos Fargate que escala, serverless, absolutamente todo, entonces todo escala a medida que vayan entrando más usuarios y nos despreocupamos un poco de la parte de la infraestructura porque Amazon se encarga de todo eso. Y nada, mi recomendación es utiliza las capas gratuitas de los servicios. No te lances con tremenda plataforma, con microservicios, sino que todo gratis, todo para validar y que sean los problemas bonitos que tenía en un futuro. Oye, es que explotó el servidor. ¿Qué más bonito que ver que tu plataforma está abajo porque tenéis muchos usuarios? Eso es Lo que súper llaman los bonito. happy problems. Claro, eso es genial. O sea, de hecho, tenemos con Grok, con Q, el otro Grok, que es otro servicio de modelo, siempre le estamos diciendo, oye, tenemos rate limit, los modelos están explotando. Y ellos dicen, qué felicidad, estos problemas, estos tickets son los mejores. Y estamos pidiéndole más rate limit, porque les pagamos más a ellos y ellos finalmente tienen más plata, nosotros tenemos más usuarios y todos felices. Buenísimo. Dani, y en una entrevista te escuché decir que no recomendabas LangChain para tener agentes en producción. ¿A qué se debe esto? ¿Quién fue? ¿Quién dijo eso? No sé si ya, Fue el no sé si, Daniel, fue el no sé si Daniel ya del haya pasado. cambiado de opinión con respecto a esto. Eh, sí, sí, sí. Es que claro, es que de hecho ni ellos lo recomendaban porque básicamente tú ves los números de las versiones. Las versiones tienen tres números de los packages de Python y de NPM también de JavaScript. El primer número, cuando pasa a ser uno significa que ya está listo para producción. Pero LangChain en ese tiempo tenía un cero adelante. No sé si sigue con la versión cero punto tanto punto tantos. Generalmente son tres números. Si este contenido te está gustando, no te olvides de suscribirte, darle me gusta, compartir con otras personas. De esta manera nos ayudas a crecer. Entonces cuando le ponen un cero significa que ya no es una versión que está lista para producción. Es una versión que está en desarrollo,
que está en beta o en alfa y va a seguir así hasta que ya pasa un uno y eso significa que es una versión LTV creo que se llama, que le dan que le dan mucha mantención durante el tiempo. Entonces, esas son las versiones que uno dice, ahora sí, por ejemplo, en Laravel, que son el framework en PHP, cada cierto tiempo te dicen y te lo mandan en el newsletter, te dicen, va a salir una versión que le vamos a dar mantención mucho tiempo porque va a ser una versión lista para producción. Eh, y eso es lo que no tenía LangChain en ese tiempo. Y ahora yo de hecho tengo un curso que estoy haciendo con una universidad en Chile que lo estoy enseñando todo en LangChain. Con CrudeAI también, con algo de Llama Index. Son frameworks que te facilitan la vida para aprender, te facilitan la vida para entender cómo funcionan los modelos porque te lo simplifican muchísimo y lo puedes leer, pero básicamente si es que quieres hacer algo en producción es mucho más seguro apuntar a la API directa porque es básicamente lo mismo. O sea, es algo encapsulado en una clase donde tú le mandas algunos parámetros, pero en la API vas y ves que son los mismos parámetros, que es el mismo endpoint. Entonces, yo recomiendo LangChain para aprender, para saber cómo funciona, porque está súper fácil entenderlo y leer el código. Es mucho más simplificado. En 3 líneas ya tienes un llamado a una API con un modelo, con todos los parámetros. Pero para producción te vas a dar cuenta que es lo mismo, pero directamente le haces un llamado a la API directa. Y ahí recomiendo tener más control, porque en algún momento va a tener que hacer un cambio y LangChain te va a dar 2 o 3 llamados internos para hacer ese cambio. Y en la API es solamente un cambio y no tienes que hacer esos 2 o 3 llamados. Entonces, nosotros tuvimos que sacar todo LangChain de la plataforma por lo mismo, porque se está demorando los tiempos de ejecución. Cuando tienes 50 usuarios no lo percibes, pero cuando tienes 50.000 usuarios, ahí sí te das cuenta que el LangChain es el que se está demorando 2 o 3 segundos por llamado, y esos 2 o 3 segundos multiplicados por 50.000 te botan la plataforma. Entonces, recomiendo aprender con estos frameworks, después ver cómo pasarse directamente a la API, que te va a dar cuenta que son cambios mínimos. O sea, no es para nada como que el framework te facilite la vida, como sí pasa con algunos frameworks como Laravel, que te hacen algunos middleware, que te hacen el tema del ORM de los modelos conectándose a la base de datos. Eh, en este caso no es tanto, son llamados a la API nomás y para los casos básicos que estamos utilizando, el LangChain tiene varias cosas como LangSmith, LangGraph. Son varias cosas que sí podrías aplicar en automatizaciones pequeñas o en traqueos pequeños del uso de los modelos. Después cuando crece, nosotros por lo menos empezamos a utilizar nuestras propias bases de datos para traquear el uso de la plataforma y empezamos a desarrollar nuestras propias funcionalidades. Entonces, yo creo que depende mucho de la etapa en la que esté tu empresa, utilizar o no utilizar los frameworks, también depende del conocimiento de la persona que lo esté aplicando. Ah, buenísimo, porque yo lo escuché en una entrevista y me fui con esa duda existencial a Sí. dormir y de por qué Dani estará diciendo esto. Entonces, No, yo amo pero te quería LangChain, hacer de la hecho, duda. sí, de hecho me saqué una foto con el creador de LangChain cuando lo conocí. Hizo algo súper nuevo, algo súper increíble porque se adelantó mucho a todos los frameworks que salieron. Y yo creo que va a ser el framework que va a dominar el mercado en el futuro. LangChain 100% con todo lo que están sacando y todo, pero hay que esperar esas versiones listas para producción. Esas son las versiones claves que hay que estar atento. Buenísimo. Dani, ¿y qué perfiles de ingenieros de inteligencia artificial, machine learning, de software te llaman la atención en estos momentos? Que tú veas algo que te digas en tu cabeza como, uy, a esta persona la tengo que fichar. Mm, Yo creo que, por ejemplo, todos los que están trabajando con GPT son
todos súper busquilla. No sé si ese término está en todos los países de Latinoamérica. Busquilla, busquilla es como que te gusta hacer cosas, como que estás inquieto si es que no estás probando cosas nuevas, si es que no estás viendo los últimos frameworks, si es que no estás viendo los últimos modelos. Y si es que no tienes tus propios proyectos andando o tus propios repos, open source, todos los que están trabajando tienen sus proyectos y sus aplicaciones y sus repos y están metidos en las comunidades open source, están mandando PRs a los otros repos. em, Al repo de Oyama hemos mandado PRs, el equipo ha mandado PRs para que arreglen cosas. Yo he mandado PRs al de MCP también, intentando que me lo aprueben porque necesito que funcione mejor el tema de MCP. Entonces voy, escribo un código en Python, les digo, oye, agreguen esto. Y el equipo de Anthropic lo tiene que ver, lo tiene que revisar y tiene que después preguntarte a ti, pero ¿por qué? Y tú tienes que meterte en una discusión con ellos. Eso significa que te interesa lo que estás haciendo, que entiendes, que sabes lo que está pasando en lo último de la inteligencia artificial generativa, y significa que puede ser una persona que uno diga, oye, con esa persona quiero trabajar. Porque si está metido en lo último y si está mandando PR a estos proyectos open source, significa que sabe y que no tenemos que explicarle todo de cero y que no va a ser como alguien que va a estar detrás del equipo completo. Va a ser una persona que se va a sumar y, y va a empezar a sumar también al equipo. Entonces creo que esos son los perfiles que estén en la última ola, que estén haciendo sus propios proyectos, que lo estén publicando y que estén trabajando con los repos open source de estas grandes empresas. O sea, tú te metes a los modelos o a los repos de Meta y te das cuenta que tienen muchos repositorios que están ahí, que te explican cómo funcionan estos modelos. Hay uno que se llama Llama Stack, que tiene miles de ejemplos. Está el cookbook de OpenAI, también está repleto de código y de ejemplos y de gente escribiendo PR, escribiendo en las discusiones, y te das cuenta que hay una comunidad gigante de gente nerd muy metida en esto y no solamente están llamando a la API y haciendo chatbot. Entonces, por ahí yo creo que va el tema. Sí, yo siento que hace falta mucho más variedad en los productos que se pueden crear y todas estas capacidades que nos da la inteligencia artificial, porque siento que se ha enfocado mucho los productos a chatbots y agentes, ¿no? Agentes de Ujú. texto. Y la inteligencia artificial tiene muchísimas otras capacidades que se pueden explotar. Dani, Sí. Nvidia trató de comprarlo dos veces, ¿sí? No solo fue Nvidia, sino otras compañías de Suiza y demás. Ujú. ¿Por qué decidiste no, o decidieron, porque sé que son un equipo, no venderle a Nvidia ni a ninguna de estas compañías? ¿Qué visión tienen? Porque sé que no es una decisión fácil. ¿Y cómo lo viviste tú, esa experiencia? Uf, fue muy diferente. Eh, yo nunca he vendido ninguna de mis empresas. De mis empresas tengo dos, pero no la he vendido. Me gustaría sí venderla en algún momento. Eh, Sé más o menos el proceso de negociación. Y el proceso de Nvidia fue divertido porque fuimos a San Francisco, nos metimos en las oficinas de Nvidia y tienen un estadio, literalmente. No es una oficina, es un estadio. Y nos mostraron, tienen un mall adentro donde tú puedes comer, te dan tickets, sí, pero puedes comer, tienen como unos 15 restaurantes dentro. No sé, fue como una locura. Y decía, aquí el nivel de plata que hay acá es increíble. Y ver la posibilidad de ser adquirido por esta gran empresa fue como, uff, esto es como un sueño. Pero después te das cuenta que cuál es la visión de esa empresa en relación a lo que estás creando. Nvidia quería cerrarla, quería cerrar todo, quería cerrar CodeGPT, eh, y aprovechar el equipo y la tecnología. Entonces uno dice, bueno, cerramos la empresa
y nos adquieren y pasamos a ser empleados en, igual que cualquier otra empresa, o seguimos con este sueño loco de crear cosas. Eh, por un lado, por la plata, yo hago cualquier cosa y no era buena plata. Así que me hubiera importado re poco cerrar la empresa si hubiese sido un monto muy bueno. Pero no fue bueno el monto. Así que ese yo creo que fue el gran, la gran decisión de decir que no, que el monto no nos convenía para nada. Pero por otro lado decía, Nvidia sí, buena empresa no sé, fue como una decisión entre todo el equipo que finalmente decidimos no, porque le vemos harto potencial a esto y quedamos como súper buenos amigos de Nvidia, así que ganamos por ambos lados. Eh, y el equipo de Nvidia también quedó súper bien con nosotros, aprendieron harto también en esto, porque como te decía, nadie está como muy seguro de cómo funcionan estos modelos, ni siquiera Nvidia, así que en ese tiempo aprendimos harto, seguimos en contacto, pero básicamente no se dio nomás. Y fueron dos veces, más o menos fue el misma etapa de negociación, pero fueron dos propuestas que nos lanzaron, que finalmente dijimos que no, y no llegamos a un acuerdo. Em, pero fue básicamente eso, una propuesta que no nos convenía y decidimos ver si es que esto podría funcionar mucho más y hacer más cosas. O sea, tener nuestra propia empresa nos da la posibilidad de crear cosas sin que una persona esté arriba tuyo diciéndote esto es lo único que hay que hacer y no te enfoques en otra cosa más, sino que ahora con GPT nosotros estamos creando muchas plataformas y muchas formas de aprovechar la tecnología que está saliendo y los modelos que están saliendo. Así que eso por el lado de Nvidia. ¿Cuál era la otra pregunta? No me acuerdo. No, era esa Ah, básicamente. vale, vale. ¿Y qué visión tienen con CodeGPT, digamos, a Ujú. largo plazo? Sí, mira, estamos aprendiendo mucho, pero más que aprendiendo de la tecnología, que ya la manejamos súper bien, estamos aprendiendo de las necesidades del mercado. Porque estamos viendo que muchas empresas están adoptando casi porque sí Cursor o Windsurf o Copilot, porque hay una, no sé, hay como de más arriba le están diciendo compren licencias, hay presupuesto, así que compren las mejores licencias de los mejores software para que nos subamos a la ola de la inteligencia artificial. Y vemos que la empresa dice, ya lo compramos y estamos igual, o sea, no ha cambiado nada. Tenemos unos desarrolladores que escriben más rápido código, pero se están demorando lo mismo. O sea, si el código falla, después tienen que revisarlo. Así que finalmente estamos en la misma, porque compramos la licencia, estamos pagando más y básicamente no se está despachando más rápido. Así que, ¿qué podemos hacer? Y ahí es donde nosotros estamos conversando con la empresa para decirle, bueno, ya tienes Cursor, ya tienes Windsurf o tienes CodeGPT, tenemos algunas cosas que van a acelerar el desarrollo realmente y por eso nos estamos metiendo mucho con MCP, que vemos que es como una de las herramientas que se van a conectar con todas estas herramientas que ya existen y van a potenciar realmente el uso de la inteligencia artificial porque le va a dar acceso a herramientas externas. Y por eso sacamos nuestro MCP para conectarlo con repositorios internos de la empresa para que puedan entender mejor el código y realmente puedan potenciar el uso de Cursor o de Windsurf o de Copilot a través de nuestro MCP. Y, y nada, yo creo que aprendiendo básicamente, aprendiendo para dónde va esta tecnología, aprendiendo también cómo lo va a adaptar en la empresa, más que nada la parte cultural de las personas, eh, cómo se van a involucrar en aprender esta tecnología y en utilizarla, y si es que realmente nuestra tecnología cabe dentro de este proceso. Y hemos tenido mucha experiencia ya con muchas empresas que nos enseñan mucho a nosotros. Nos dicen, hey, esto no va tan rápido. O sea, no me expliques qué es MCP porque no tengo idea. Yo recién estoy en el mundo de cómo automatizo un poco más el código. Y por otro lado tenemos algunas empresas que están pero a full.
con MCP, con los últimos modelos y que quieren automatizar absolutamente todo y tampoco les funciona mucho. Entonces, por ahí es donde nosotros queremos ver en qué proceso nos involucramos más y con qué empresa nos sirve también trabajar. Así que ese es como el futuro que vemos próximo, por lo menos. Chévere, chévere. Mira que cuando uno utiliza Cursor y el proyecto se va haciendo como cada vez más grande, o sea, cuando tú arrancas un proyecto desde cero y estás codeando Ujú, o lo que sea, y el proyecto está pequeño, Cursor funciona muy bien, las tools ujú, y demás, ¿sí? Pero cuando ya el proyecto se hace mucho más grande, mucho más complejo, ya algunas veces Cursor, el agente de Cursor te inicia a decir como, venga, me está pasando demasiado contexto, ¿sí? ujú, Te confieso que hace poco, hace un par de meses atrás, inicié a utilizar CodeGPT como para ujú, experimentar con él y demás. Y me encantó, uno la parte de agentes que tiene, y ujú, dos, que utilizan base de datos de grafos, ¿sí? ujú, Y eso le da como una comprensión de estos proyectos que son muy complejos, ¿no? De proyectos ujú. que tú necesitas refactorizar o necesitas agregar funcionalidades, le da una comprensión profunda o ese contexto que se le envía a la inteligencia artificial es muchísimo mejor. ¿Tú por qué crees que casi no se utilizan casi no se habla de las bases de datos de grafos y como Ujú, toda la mejora que esta nos proporciona? ujú. Uf, creo que todavía no se llega a esa parte y de a poco se va a empezar a adoptar más. Nosotros nos dimos cuenta porque hicimos mucho RAG, o sea, nuestros primeros proyectos eran RAG, base de datos vectoriales, entender realmente cómo estaba funcionando la búsqueda semántica, si es que funcionaba en código o no. Y nos dimos cuenta que no funcionaba en código, que las búsquedas semánticas funcionan cuando son textos, cuando son PDFs, por ejemplo, con mucha información. Y después, cuando nos empezamos a meter el tema de los grafos, es difícil armar un grafo de un PDF, por ejemplo. Imagínate, tienes un PDF con mucha información, un cuento completo, un libro, por ejemplo. ¿Y cómo armas el grafo de ese cuento? Tienes que utilizar otro modelo que lea todo el cuento y que empiece a sacar estas entidades del cuento y empiece a conectarlas con diferentes otras entidades. Y lo que pasaba es que estos modelos, uno, no pueden leer el cuento completo, el PDF completo, entonces tiene que hacer RAG de nuevo, entonces ya se vuelve más complicado. Eh, y al momento de crear las entidades, los nodos y las relaciones, se equivocaba. El mismo modelo te decía que Juanito, por ejemplo, era una persona y después te ponía que Juanito era otra persona y ya el grafo quedaba muy mal hecho. Entonces nos dimos cuenta que los grafos para texto no es muy seguro todavía porque los modelos arman mal los grafos, pero los grafos para el código sí lo puedes hacer porque ya las entidades ya están hechas, ya son clases, ya son funciones, ya son variables, ya son métodos. Entonces, eso lo único que tienes que hacer es tomarlo, crear la entidad de la clase y decirle, esta clase tiene 5 funciones. Y estas funciones tienen 50 variables. Y esta clase está conectada con estos métodos. Tiene métodos internos y esta clase se conecta con hereda de otra clase. Entonces ya está todo mapeado. Hacer el grafo es fácil de un código, de un lenguaje. Y de ahí, cuando ya tienes el grafo listo, tú ya puedes implementar herramientas para hacer RAG mucho más inteligente. Entonces, lo que te está pasando a ti con Cursor, cuando tú le dices refactorízame el código porque está muy lento, Cursor dice, pero Se ¿qué está vuelve loco. lento? ¿Qué hago? No me estás diciendo nada. Me está diciendo todo y me está diciendo nada al mismo tiempo. Pero cuando tú se lo pasas a un grafo, el grafo dice, algo está lento. Entonces vamos a mapear primero las entidades más grandes. Todas las clases que tienen herencia las voy a revisar. Y después va en forma escalonada revisando y diciendo, ¿sabes qué? Ya sé por qué está lento. ¿Por qué? Porque mapeé las entidades más importantes y me di cuenta que las entidades más importantes hay una que está mal hecha.
Entonces, eso es lo que mejora muchísimo. Después la entrega de contexto y después Cursor llega con una respuesta que dicen, ahora ya sé cuál es la clase que está mal hecha, la función que está mal hecha, y ahora ya puedo mejorarte el código, refactorizártelo, y ahora ya puedo ejecutar. Entonces, por un lado, los grafos son obtención de contexto, y por el otro lado, Cursor, CodeGPT, la extensión Copilot o Windsurf son ejecutores de ese contexto que le estás entregando. Buenísimo, Dani. ¿Y dónde pueden contactarte todas las personas que tengan curiosidad sobre CodeGPT, que quieran, no sé, saber un poco más de los repos que tú tienes open source? ¿Cuál es la red social que más revisas, por decirlo así? Tengo dos donde soy súper activo, que es LinkedIn y Twitter. Esas dos estoy publicando muchas cosas. Bueno, en Medium también tengo todos los artículos que he escrito. En Medium es donde más escribo cosas que voy aprendiendo. Porque a medida que voy programando, que voy aprendiendo algo, yo las voy escribiendo en un blog de notas. Y ya pasé del blog de notas, ahora literalmente abro Medium y empiezo a escribir en Medium. Todo lo que voy aprendiendo, le saco fotos, lo paso a Medium, lo escribo, lo escribo, lo escribo. Y ahora Medium es como mi blog de notas donde yo escribo todo lo que aprendo y después lo publico. Así que si es que quieren aprender más, les recomiendo Medium. Si quieren estar más al día de las cosas que vamos sacando, en LinkedIn y en Twitter voy publicando cosas. Buenísimo, y eso es lo que dices de Medium me parece oro. A nosotros que estamos Sí, sí, en sí. este mundo de lleno, Le- de la inteligencia Les artificial. recomiendo, yo partí hace mucho tiempo, yo partí escribiendo todo lo que aprendía en un blog de notas y dije, no, no me sirve mucho acá. Quiero dejarlo en un lugar donde yo lo pueda tener disponible siempre y después me meto, lo leo y se convirtió en una red social donde voy publicando cosas ahora. Y tengo mucha gente que me lee, no sé por qué leen las cosas que escribo, pero ahora mucha gente me lee, está suscrito también a mi correo, al newsletter que mando en cada artículo que publico. Así que si es que quieren aprender, también les recomiendo que hagan lo mismo, que se abran un Medium y que empiecen a escribir lo que van aprendiendo y lo publican. Si no, no te lee nadie, te sirve como un blog de notas para ti. Muy bacano, Dani. Muchísimas Ujú. gracias por acompañarnos el día de hoy. Vale, vale, gracias a ti, gracias a todos. Espero que les haya servido. Y nada, aquí estoy. Cualquier cosa, mi LinkedIn es Daniel Ávila Arias.